Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Entonces, hemos hablado acerca de la familia 35 hasta la saciedad. Más adelante voy a producir algunos videos cortos que toquen ciertos temas de la familia. Pero falta, tenemos que hablar de los manuscritos, del idioma griego, de los tipos de texto y un montón de temas más. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del idioma griego. También vamos a hablar después acerca de los manuscritos en general. eh, ¿Qué tiene que ver los manuscritos con el área de los autógrafos, con el área de distribución de la familia 35? Y al final vamos a hacer un poco de énfasis y vamos a explicar por qué los manuscritos alejandrinos no son los mejores. Así que espero que pasen un buen tiempo. El idioma griego ha existido desde siempre, digamos desde siempre. Existió a más de 1000 años antes de Cristo y definitivamente hasta nuestro tiempo. En este mapa, las áreas de color más azul oscuro son las áreas a donde permaneció durante más tiempo el idioma griego, y las áreas de azulito claro son en las que en su pico de distribución, que fue alrededor del año 300 antes de Cristo al año 300 después de Cristo, a donde estuvo muy presente. Este es un idioma indoeuropeo, al igual que el español, por eso hay mucha semejanza, digamos, en contraposición con los idiomas de Asia, que no puede un occidental tomarlos fácilmente, conceptualizarlos y aprenderlos con facilidad. Sin embargo, el idioma griego es un idioma que se parece un poco al idioma español, y entonces incluso a nivel de traducción, y entonces digamos, pienso yo que se parece más al español que al idioma inglés, muy probablemente. Está compuesto por unas 250,000 palabras. El español en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua hay unas 80,000 entradas aproximadamente. Sin embargo, se considera que el idioma español tiene de 100,000 a 120,000 palabras, ya que pues la RAE no toma todos los regionalismos. Ahora bien, este es el alfabeto griego, y podemos ver aquí que está en minúsculas y abajo está en mayúsculas. Solo con ver las mayúsculas podemos ver varias letras que son parecidas en grafía a las que nosotros utilizamos en español. Ahora, lo interesante es que si tomamos el Nuevo Testamento griego, vemos que hay un vocabulario de 5,800 palabras. Es decir, que desde el punto de vista teológico, el Espíritu Santo utilizó un idioma que tiene muchas palabras, pero de esas solo escogió una pequeña fracción de ellas para transmitir su mensaje con respecto al Nuevo Testamento. 5,800 palabras que han sido estudiadas, han sido clasificadas, definidas, y todo esto ya está bien definido. Recuerden que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es el documento histórico que no solo que tiene mayor cantidad de copias, de cercanía a la época de los autógrafos, sino también es el documento histórico que se ha traducido en mayor número de idiomas,
y que ha sido distribuido de una forma prácticamente mundial. Entonces, todo este asunto de las traducciones ya está bien estudiado. A mí lo que me impresiona es cómo Dios escoge un idioma exacto y complejo, eh, pero escoge poco vocabulario. Claro que esto tiene que ver con las limitancias de cada uno de los autores, que pueden ser hasta 8 en el Nuevo Testamento. En el sentido que, digamos, el apóstol Juan, él como pescador, pues uno podría llegar a pensar que tiene menos vocabulario que, por ejemplo, Saulo de Tarso, que él fue teólogo, fue fariseo y hijo de fariseos y estudió a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y de hecho, los escritos del apóstol Juan son los más sencillos, no son los más sencillos de comprender necesariamente, pero son los más sencillos de traducir porque él utiliza un vocabulario de más o menos unas 1000 palabras. Pero no por eso hace el mensaje más sencillo de comprender, por ejemplo, el Apocalipsis o las profundidades en el Evangelio de Juan y en las cartas. Bien, vamos a seguir. Ahora, el griego clásico se habló y se tienen escritos del año más o menos 800 antes de Cristo. Este fue evolucionando al griego koiné, que surgió en el año 300 antes de Cristo con las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno, él conquistó el mundo conocido desde Grecia hasta la India y en el transcurso de las décadas y de los siglos, el idioma griego que hablaba el ejército, su ejército, que se movilizó, que era un griego bien sencillo, era gente soldados, era un griego más de Macedonia que un griego clásico, fue el que se fue quedando como lenguaje internacional en toda esa zona. Incluso el lenguaje internacional utilizado por Roma para comunicarse con las diversas colonias, las diversas áreas y regiones y con los bárbaros, ¿verdad? Que vivían por fuera del imperio. Entonces, en la época de Jesucristo, el griego que se hablaba se llama griego koiné, koiné significando común. Luego aparece el griego bizantino más o menos en el 600 después de Cristo y el griego moderno en 1500 después de Cristo. Entonces, las personas que hablan griego como lengua materna entienden más o menos un 85% el griego koiné y el griego clásico. El griego clásico tiende a ser más complejo, el griego koiné un poco más sencillo, pero el griego moderno es todavía más sencillo. Y aquí está entonces el rango de tiempo, 300 antes de Cristo a más o menos el 300 después de Cristo. Entonces, repasando el área geográfica del griego koiné, tenemos la, la porción sur de la península de Italia, que si ustedes ven en el mapa, realmente la península itálica no es recta, ¿va? Sino que es un poco hacia el lado y esto está bien cerca de Grecia, por lo cual no es de extrañar su influencia. En la península griega, claro, claro. En Creta, la isla de Creta, a donde Pablo envió la carta de Tito. En toda esta costa occidental de Asia Menor, lo que actualmente se llama Turquía. En esta área cerca de Filipos, en Macedonia, está justo estas
tres penínsulas, en particular este dedito, a este se le llama el Monte Athos o el Monte Santo. Aquí hay de 20 a 21 monasterios y aquí solo entran ortodoxos griegos. Aquí es un área bien, bien restringida actualmente. Luego está también en esta porción del delta del río Nilo, en estas áreas como lo que se conocía antes como Cirene y el área de alrededor de Bizancio de Constantinopla, ¿verdad? Tenemos aquí, justo aquí donde estoy señalando, estaba Antioquía de Siria, que fue el nido de águilas para la función misionera de Pablo, que pues se fue en esta dirección, ¿sí? Y es interesante ver cuál fue la dirección que tomaron los apóstoles, porque ellos no fueron hacia el sur, a Egipto, sino más bien fueron hacia el norte y hacia el occidente, hacia el oeste. Esta área que tenemos dentro del círculo es lo que vamos a llamar en esta charla y probablemente en el canal el área del Egeo. Esta área del Egeo es a donde, digamos, siempre se ha hablado griego y siempre se ha continuado de hablar griego. Y ahora vamos a ver la ubicación de las cartas del Nuevo Testamento. Hay ciertas, de las 27 cartas, hay ciertas que se sabe a dónde fueron escritas y definitivamente la mayoría de ellas se sabe a dónde llegaron. Entonces, aquí tenemos más o menos una distribución. Recuerden, esto es aproximado. Tenemos Jerusalén, Antioquía de Siria, el área de Galacia. Esta área que está aquí fue la receptora de primera y segunda de Pedro. Tenemos las 7 iglesias de Juan, este es Colosas, aquí está la isla de Creta, Corintios con dos cartas, Tesalónicas y Filipos y Roma. Entonces, esta es el área de los autógrafos. Los 4 evangelios, bueno, fueron escritos aproximadamente cerca de esta área que tenemos aquí entre Jerusalén y Antioquía de Siria y probablemente Lucas, bueno, el libro de Hechos fue escrito por algún lado acá, ¿verdad? Ahora bien, este rectángulo entonces enmarca la región de las cartas del Nuevo Testamento. Resulta que el área geográfica del griego koiné, el área fuerte de griego koiné, corresponde perfectamente a los autógrafos del Nuevo Testamento. El autógrafo es la carta original. Y esto es muy importante. El director de todo esto es Dios. El director de todo esto, el Espíritu Santo, él eh, escogió a que las cosas ocurrieran de esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había que proteger la redacción de esas cartas. Y claro, es más fácil que una persona que sabe griego transcriba, copie una carta en griego. Igual como una persona que sabe español puede tomar un poema, un pequeño panfleto y transcribirlo en su propio idioma. Hay menor cantidad de errores. Ahora aquí vamos a presentar la distribución de las cartas, perdón, de los manuscritos de la familia, con estos puntos rojos, como pueden ver, en la península itálica, en la griega, en el área de Macedonia, de la antigua Macedonia, en toda esta área del Egeo, está llena de cartas aquí por Constantinopla, ¿verdad? Entonces, no solo en Constantinopla, porque se ha criticado que la familia 35 o KR fueron manuscritos
creados en Constantinopla y distribuidos a manera de, de, de un texto autoritativo en el siglo XII y XIV. Y por eso es que llegaron a todos estos lados. Sin embargo, no, no hay evidencia histórica de eso. De hecho, la iglesia ortodoxa es menos autoritativa que la iglesia romana, porque la iglesia romana tiene una sola cabeza que es la que dicta todo, pero la iglesia ortodoxa es autocéfala, cada región tiene su forma de hacer las cosas, tiene sus textos y todo. Entonces es difícil que a través de la fuerza coerciva todas estas regiones hayan adoptado un texto nuevo cuando todas estas regiones ya tenían sus manuscritos para el siglo X, para el siglo XII, ellos ya tenían sus registros, pues entonces no es fácil hacer eso. Ahora, eh, lo interesante entonces que el área del griego koiné corresponde con el área de los autógrafos y corresponde con el área de la distribución de la familia 35. Entonces, esta área que está en el rectángulo rojo es el área del mundo romano que tiene el mejor chance de transcribir con efectividad, con exactitud el texto griego. En contraposición tenemos aquí a nuestro olvidado Egipto y ya vamos a ver por qué digo olvidado Egipto, ¿verdad? En parte porque no hay registro alguno de que un apóstol fue a Egipto. No hay ningún autógrafo que haya sido enviado a Egipto. Por ejemplo, que Pablo haya escrito la carta a los alejandrinos. Vaya, sí, no hay. Hay carta a los corintios, hay carta a los filipenses, a los colosenses. O que Pedro haya escrito a la iglesia que está en Egipto, en Alejandría, en el Nilo Bajo y el Nilo Alto. No hay tal cosa. Entonces, es una región muy sui generis. Y de aquí es donde vienen el puñado de manuscritos alejandrinos. Estamos hablando de que en esta área y esta área cerca de Cesarea, en toda esta área acá, de aquí donde vienen los escritos como el Sinaítico, el Vaticano, y pues todos los papiros vienen de acá. No hay papiros que vengan de Italia, de Grecia, de Asia Menor, de Constantinopla. No hay papiros acá por asunto de clima y no los van a ver ni los van a descubrir nunca, porque el mismo clima mediterráneo los arruina con el tiempo. Sin embargo, aquí hay áreas a lo largo del Nilo, en las arenas, que, hermanos, nunca ha llovido y nunca va a llover. Ahora, entonces, vamos a describir un poco acerca de Egipto en boca de los críticos textuales. Aquí estamos hablando de gente que no es amiga del texto bizantino. Al contrario, gente que defiende los pocos manuscritos alejandrinos como los mejores. Kurt Aland dice, citando a Adolf Harnack, que alrededor del año 180 después de Cristo, 180 después de Cristo, la mayor concentración de las iglesias estaba en Asia Menor y a lo largo de la costa egea de Grecia. Estamos hablando precisamente de esta área que está aquí. Estaba en Asia Menor y en la costa griega del área del Egeo, o sea, aquí. Es justo aquí a donde están la mayor parte de concentración de los puntitos. Aún cerca del año 325 después de Cristo, que este año es muy particular porque hacía unos 12 años se había dejado de perseguir a la iglesia
como política del Imperio Romano. Más adelante, en el 375 aproximadamente, el emperador Teodosio adoptó oficialmente el cristianismo como la religión del imperio. Sin embargo, aquí en el año 325, el emperador Constantino convocó al primer concilio universal de Nicea. Entonces, aquí estamos hablando que aún cerca del año 325, el panorama todavía no había cambiado mucho, aún con todas las persecuciones, ¿verdad? Asia Menor continuaba siendo el corazón de la iglesia. De esta área de aquí, del siglo II al siglo IV, fue el corazón de la iglesia. En el primer siglo, a mediados, fue aquí en Jerusalén y estas áreas que fueron de donde surgieron las misiones. Sin embargo, después de la destrucción del templo en el año 70, después del sitio de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén de parte de los romanos, los cristianos fueron y entonces el cristianismo vino a habitar justo acá. Ahora, Kurt Aland sigue diciendo, Egipto se distinguió de las demás provincias de la iglesia hasta donde podemos juzgar por la temprana dominancia del gnosticismo. Temprana dominancia del gnosticismo en Egipto. Este no fue roto, es decir, el gnosticismo, su dominancia no fue roto, sino hasta cerca de los años 200, según Kurt Aland, después de Cristo, cuando el obispo Demetrio tuvo éxito en reorganizar la diócesis y establecer comunicaciones con otras iglesias. También dice Kurt, la falta de referencia alguna a la iglesia en Egipto antes del año 180 después de Cristo. La falta de referencia alguna, ¿sí? O sea que hasta el año 180 no hay referencia alguna de la iglesia en Egipto, de la iglesia en Alejandría. No hay comunicación, no hay cartas, no hay menciones, no hay cartas que surjan de Egipto. Dice, es probablemente explicada por el carácter predominantemente gnóstico de las iglesias. Predominantemente gnóstico, lo que impidió su reconocimiento por las iglesias oficiales en otros lados. Ahora, pensando realmente, si cualquier secta tiene que tener su grupo de literatura, sus textos que los conducen a su propia forma de ver el mundo, a sus propios dogmas teológicos y religiosos, ¿no? Entonces, es lógico pensar que el carácter gnóstico de las iglesias tuvo que haber influido en los textos que utilizaban ellos. Además, continúa Kurt, las copias que existieron en las comunidades gnósticas no pudieron ser usadas porque estaban bajo la sospecha de ser corruptas. Y esto es importante de tomarlo en cuenta, muy, muy importante, porque significa que los manuscritos que salen, que surgen en los primeros 2 siglos de esa región están manchados con gnosticismo. No, eh, no es tanto de que no hay duda de eso, sino que es lo lógico a pensar. Ahora, Bruce Metzger, que es otro crítico textual que tampoco es amigo del texto bizantino y defiende, al contrario, las variantes encontradas en los manuscritos alejandrinos, dice, entre los documentos cristianos que durante el siglo II se originaron en Egipto o circularon tanto entre ortodoxos como entre gnósticos. Los ortodoxos son los que tenían doctrina sana,
dentro de las iglesias en Egipto. Y los gnósticos, pues bueno, esa es una combinación de cristianismo con pensamiento griego. Entonces, entre los documentos cristianos del siglo II hay numerosos evangelios apócrifos, hechos, es decir, hechos apócrifos, epístolas apócrifas y apocalipsis. También hay fragmentos de obras dogmáticas y exegéticas compuestas por cristianos alejandrinos, principalmente gnósticos, durante el siglo II. En efecto, a juzgar por los comentarios hechos por Clemente de Alejandría, casi todas las sectas cristianas aberrantes estaban representadas en Egipto durante el siglo II. ¿Por qué? Probablemente porque no, desde un principio no habían tenido una supervisión apostólica, digamos, tan temprano como la carta de Pablo a los Gálatas. Ahí corrige la teología con respecto a la salvación por medio de la gracia, no por cumplir la ley de Moisés. Tan temprano como Primera de Tesalonicenses y Segunda les corrige el asunto que tiene que ver con la escatología. Y tan temprano como las dos cartas de Corintios les corrige un montón de asuntos, cosas que tienen que ver con la resurrección, con la cena del Señor, con el uso del don de lenguas, el don de profecía. Entonces, claro, todas estas aberraciones es normal que surjan porque la iglesia está compuesta por seres humanos que estamos eh, llenos de pensamientos, de pasiones, de cosas que corrompen nuestra mente. Entonces, y la conducta. Entonces, claro, se necesitaba una autoridad para corregir, para redirigir las iglesias y actualmente eso se realiza a través del Espíritu Santo por medio de las escrituras del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero principalmente para la iglesia del Nuevo Testamento, en la cual se corrigen todas estas cosas y eso nos sirve de amonestación también a nosotros en el siglo XXI. Pero en aquel tiempo, el no tener una supervisión apostólica resultó en lo que ocurrió en Egipto. O sea, nació el gnosticismo, sectas cristianas aberrantes por todos lados, sin nadie quien los corrigiera. Clemente menciona, sigue Metzger, a los valentinianos, los basilidianos, los marcionitas, los peratas, los encratitas, los docetistas, los jaimetitas, los cainitas, los sofitas, los simonios y los eutiquitas. No se sabe qué proporción de los cristianos en Egipto eran ortodoxos durante el siglo II. Y todos esos papiros vienen de ese siglo, del segundo y del tercer siglo. Ahora, esta es la opinión del doctor Wilbur Pickering, que tiene un PhD en lingüística. El uso del griego en Egipto ya estaba en descenso en el comienzo de la era cristiana. Bruce Metzger señala que la parte helenizada de la población de Egipto, es decir, la gente que hablaba griego de nacimiento, era solo una fracción en comparación con el número de habitantes nativos que solo usaban lenguajes de Egipto, siendo el copto uno de ellos. En el siglo III, el descenso evidentemente estaba bien avanzado. Tenemos entonces que justo esta área que está en amarillo, que es de donde proviene el texto alejandrino, las variantes alejandrinas contenidas en los papiros y los unciales bien tempranos, justo esta área fue un área, y yo no sé por qué, fue un área olvidada, dejada al olvido por, por todos los apóstoles, ¿sí?
¿Qué razones habrá detrás de esto? No sé, pero los primeros 180 años, los primeros 200 años prácticamente, fueron esos 2 siglos fueron un caldo de cultivo, o sea, Egipto fue un caldo de cultivo para casi todas las sectas aberrantes cristianas, incluyendo eh, todas las sectas gnósticas. Entonces, no es de extrañar que estos papiros sean de baja calidad, tanto de baja calidad de copiado como que representen de una forma baja el texto de los autógrafos. Entonces, si bien el área que está aquí arriba del Egeo es el área del griego koiné, de los autógrafos y la distribución de la familia, y fue el corazón de la iglesia en los primeros 4 siglos, Egipto en Alejandría, ahí el griego estaba en descenso. Habían sectas gnósticas, habían copias corruptas y documentos apócrifos cristianos. Y esto, combinado con un clima árido, viene a producir lo siguiente, que hay copias de mala calidad con ciertas variantes que se sospecha fueron manipuladas por los gnósticos, y son copias del siglo segundo, tercero y cuarto. ¿Por qué? Porque el clima árido de Egipto permitió su preservación física dentro de las arenas de Egipto, donde como nunca ha llovido y nunca va a llover jamás, de ahí básicamente no proliferan ni los virus, ni las bacterias, ni los hongos, que son los que arruinan los manuscritos, tanto el papiro como el cuero del que están hechos el resto de los manuscritos. Entonces tenemos que este es el área de los minúsculos bizantinos. Aquí no aparece, pero en el Sinaítico, que estaría en Egipto, hay también muchos manuscritos bizantinos llamados bizantinos o de la familia 35. Y este sería el área de los papiros y los unciales alejandrinos. Bueno, esto ha sido texto y teología. Si les ha gustado, si les ha llamado la atención, créanme, hay muchas personas que les gustaría conocer más acerca de este tipo de temas. Compartan los videos, denle like y suscríbanse. Así que tenemos todo esto de boca, toda esta información de boca de Kurt Aland y de Bruce Metzger, que son autoridades dentro del mundo de la crítica textual. Ellos mismos afirman que el área de Egipto no era necesariamente el área más cristiana en aquellos tiempos. eh, y, y nosotros vemos que no hay autógrafos que vengan de ahí o que vayan hacia esa región. Así que el día de hoy, bueno, hemos hablado acerca de un poquito del idioma griego, una pequeña introducción acerca de las áreas a donde están los manuscritos y acerca de el olvidado Egipto. Y bien, eh, si ustedes tienen mucho tiempo de estar viendo los videos de este canal, pues siéntanse bienvenidos y recuerden que todos son bienvenidos en la familia. Pasen un feliz día. Que el Señor los bendiga.